Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Leo, ¿vale? También quiero desear toda la buena vibra, toda la buena energía para la gente de Valencia, para el pueblo de Valencia y también para su alrededor. Hay muchos pueblos que también han sido afectados. El pueblo español está ayudando, pero todavía se necesita más. Entonces, si ustedes están lo que es en los recursos necesarios para poder apoyar, adelante. Valencia todavía os necesita a cada uno de nosotros. Bendiciones. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Mi querido Leo. Me sale lo que es la carta del 8 de copas. Quiero que observes bien la carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está intentando avanzar, pero fíjate en sus rodillas. Sus rodillas están como un poco, como que tiene que hacer un esfuerzo para dar cada paso. Y en su espalda hay una especie de una mujer, pero esa mujer, si tú te das cuenta, es un cadáver. Es como si fuera una calavera, cáncer. Leo, perdón, cariño. No sé, a lo mejor de repente estás lidiando con un cáncer. Vale. ¿Qué te quiere decir con esto, mi querido Leo? Muchos de ustedes sienten que posiblemente las cosas a veces se te complican o que a lo mejor de repente no puedes volver a rehacer tu vida o tus proyectos como que van muy lento, Leo. ¿Alguna vez tú has pensado que a lo mejor existe una energía que te está bloqueando? ¿Alguna vez tú has pensado que a lo mejor existe algún tipo de trabajo lo que es en tu contra? De que existe una energía que te está bloqueando, existe. Pero no todo tiene que ser brujería, ¿vale? A lo mejor de repente es un recuerdo, a lo mejor hay personas que no te desean el bien, a lo mejor hay mucha envidia, a lo mejor el pasado no te deja volver a rehacer tu vida, a lo mejor hay personas, cariño, que no te han perdonado. Hay algo que no te deja avanzar, mi querido Leo. Hay algo, cariño, que te bloquea. Tú tienes toda la fuerza de voluntad, tú tienes las ganas de darte lo que es una oportunidad, pero es como que estuvieras cargando un saco de piedras. Vas muy lento o de repente las cosas no salen como tú esperabas, mi querido Leo. Hay algo que te está bloqueando. Vamos a averiguarlo, ¿vale? Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Leo. Signos, signos, signos. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale Libra, Piscis o Acuario. Cierras con un Virgo, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Leo. Es como que estuvieras cargando karma o simplemente hay una energía que no te libera, Leo, ¿vale? Vamos a ver. La letra B, la letra F, la letra D, la letra I, la letra Z, F y la letra E. Estas iniciales pueden coincidir en su apellido, su nombre, su apelativo, su apodo, etcétera, etcétera. Leo. Vamos a continuar, cariño. ¿Qué más me quieren decir el tarot de la New? ¿Qué es lo que te está bloqueando? ¿Qué es lo que no te ayuda a avanzar? Vamos a ver. ¿Qué es lo que te está bloqueando? ¿Qué es lo que no te ayuda a avanzar? Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Siento que todavía tienes una conexión con alguien, Leo. Siento que posiblemente, mi querido Leo, no pasas página o sigues con esta persona o lo tienes en tu recuerdo. Porque mira, aquí hay un personaje que está como mirando lo que es al horizonte, pero está pensando. ¿Por qué? Porque al costado hay un espejo, cariño. Prácticamente te envuelves en tu recuerdo, en tu pensamiento, en lo que pudo ser y en lo que hay en estos momentos, cariño. Algo te está preocupando, algo te tiene enganchado o enganchada.
Tenemos lo que es la carta del caballero de copas o la reina de copas, cariño. Y siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes es como que ese pensamiento o simplemente esa idea que tú estás teniendo en estos momentos, es como que te lo guardas, como que no quieres que nadie se entere, como que tienes un sentimiento oculto, como que te proteges, o simplemente corazón puede ser que a lo mejor tú todavía no quieres sacar a la luz esta relación, pero tú te proteges, cariño. Está relacionado con el deseo y con los sentimientos. Te da miedo o te da un poco de pena, cariño, o vergüenza decir lo que tú sientes por alguien. Te cuesta aceptar esto, cariño. Vos acá más cartitas. Vamos a ver. Estás arrastrando el pasado, cariño. Estás arrastrando el pasado. Eso es lo que pasa. Y puede ser que muchos de ustedes es una relación oculta, o muchos de ustedes, mi querido Leo, tú piensas quizás que tu entorno, tu familia, tus amigos no van a estar de acuerdo con esta conexión, con esta persona, Leo. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Esta relación, cariño, o este sentimiento que tú tienes, prácticamente te pone bloqueos en tu vida. Hay personas que en base a esto, a lo mejor ya lo saben, cariño, no están de acuerdo contigo. No están de acuerdo contigo, cariño. Hay una persona que te observa, hay una persona que te vigila, Leo. Hay una persona que a lo mejor sabe de ese sentimiento oculto. Y no sé por qué siento que quizás muchos de ustedes, ese sentimiento oculto, cariño, quiere decir de una relación. A lo mejor tú tienes pareja o esta persona tiene pareja, pero alguien te observa, alguien está pendiente de ti, Leo. Alguien te sigue tus pasos, cariño. Y sus intenciones no son buenas. Sinceramente no son buenas sus intenciones. La carta de la sacerdotisa. Es una persona muy inteligente. Es una persona que está esperando el momento oportuno para mover fichas. El momento oportuno, cariño, como dice, para que tenga todas las pruebas. A lo mejor para que haga lo que es algo en tu contra, Leo. Cariño, si tú de repente estás en una relación oculta, o tú de repente, cariño, puede ser que te guste una persona, pero no se lo dices, siento que muchos de tu entorno ya lo saben, Leo. Ya lo saben, porque tenemos la carta del 9 de copas y la carta de la sacerdotisa o el mundo, corazón, o el mundo. ¿Por qué te digo, cariño, en esta carta, en este mazo del tarot de la New, por qué te digo que esta relación como que no es bueno? Porque si tú te das cuenta, aquí esta mujer está saliendo como si fuera de la tierra. Hay un sapo al costado. Al fondo hay prácticamente santos. Parece como si fuera una santera o una persona muy intuitiva, muy intuitivo también. Parece como que tú, Leo, estás ocultando algo, un sentimiento. No digo que esa persona tenga compromiso. Algunos sí, pero otros no. Y a lo mejor tú quieres mantener este sentimiento lo que es en reserva. Pero no, todo el mundo ya lo sabe. Todo el mundo ya lo sabe, Leo, de ese sentimiento. Vos saca más cartas. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz y al costado la carta del 3 de espadas. Cariño. Siento que esta situación, Leo, te lleva como un sentimiento de amor y odio. Un poco de cal, un poco de arena. Por una parte te entusiasma, por una parte te sabe bien estar con esa persona, pero por otra parte, cariño, la carta del 3 de espadas, como que no te sientes bien contigo mismo, o simplemente tú sientes, cariño, que esta situación pues no te va a llevar lo que es a nada. Por eso que tienes una mezcla de amor y odio. Te cuesta soltar a esta persona, a pesar que a lo mejor esta persona, cariño, no es bueno para ti. Vos saca más carta, porque la emperatriz es una carta de deseo, es una carta de una persona que te hace sentir bien, tú te sientes bien con esta persona, pero, o esta persona de repente, cariño, te apoya económicamente, pero tú, como que al tener la carta del 3 de espadas, cariño, hay un choque con los sentimientos. ¿Qué estoy haciendo?
¿Por qué no tomo una decisión? ¿Por qué siento que no me conviene? ¿No me gusta esta persona? ¿Por qué tengo que soportar esto? Entonces puede ver también lo que es un interés económico, Leo. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 5 de bastos y al costado la carta de la torre, cariño. Muy bien. Algunos de ustedes, mi querido Leo, posiblemente con esta persona, han estado distanciados una temporada y es como que hubieran vuelto otra vez la conexión, el contacto entre ustedes. Pero tenemos la torre al final. A lo mejor este contacto va lento o de repente me dice Richard, ha aparecido, lo hemos pasado bien, pero otra vez ha desaparecido. O esta persona tenemos que vernos a escondidas. No podemos decir lo que sentimos. Vamos a sacar más cartitas. Porque hay dos cartas, cariño, de bloqueo. Mira, Lea. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 9 de pentáculos y la carta del diablo, cariño. ¿Sabes qué te mueve, Leo? Te mueve el deseo, te gusta lo que es en la parte pasional y te mueve lo que es la parte económica. Eso es lo que te mueve, Leo. Y quizás por eso tú tienes ese choque, tu conciencia. O me dice Richard, sinceramente yo no pensaba estar lo que es en esta situación, pero no sé qué me pasa, que me dejo arrastrar por este sentimiento. Hay una lucha, cariño. Hay una lucha. Tú estás luchando con tus sentimientos. Tú estás luchando con ese sentimiento de saber si estás haciendo lo correcto o lo incorrecto. Si esto es bueno para ti o no es bueno para ti. Si de repente esta persona, a lo mejor, cariño, me dice Richard, lo que pasa es que esta persona no me saca la luz. O yo no quiero que me saque la luz. Hay como un bloqueo, cariño. Hay como un bloqueo. Alguna vez es como que tú hubieras intentado pasar página. Es como que tú hubieras intentado rehacer tu vida. Pero vuelve otra vez. Mira, como una cepa, cariño. Vuelve una vez, otra vez. Se te pega, no te suelta. No te suelta, cariño. Tú has intentado rehacer tu vida. Tú has intentado empezar algo nuevo. Tú has intentado pasar página, pero no te suelta. Entonces lo que te hace falta también, mi querido Leo, es un poquito de fuerza de voluntad. De voluntad, cariño. Pero a lo mejor me dice Richard, sinceramente, este hombre o esta mujer me gusta. También puede ser el caso, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Leo. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta del emperador es un sí, Tauro, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver qué te quieren decir los ángeles. A ver, Leo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. 10 de aire. Una situación difícil conoce su desenlace. Realiza cambios y espera a que las cosas mejoren. Supera una dependencia, cariño. ¿Qué te había dicho al principio de la lectura, mi querido Leo? Muchos de vosotros posiblemente no avanzan. ¿Por qué? Porque hay algo que todavía te cuesta superar. Por eso que yo siempre digo, no todo tiene que ser brujería, Leo. A lo mejor también es nuestra propia energía. Si tú todavía sigues enlazado o enlazada a una persona que quizá de repente no te promete nada lo que es en tu vida, ¿cómo crees que vas a encontrar nuevas oportunidades? El otro mensaje también, mi querido Leo, es importante que tú también salgas de tu zona de confort. No puedes conformarte con migajas. Porque aquí te dice, una situación difícil conoce su desenlace, realice cambios. Tienes que realizar cambios y espera a que las cosas mejoren. A veces nos quejamos, Leo, que en ese trabajo no me pagan mucho, que en ese trabajo no hay reconocimiento, me explotan. La vida, cariño, prácticamente es algo
precioso, es un regalo de Dios. Y no tenemos por qué estar viviendo amargados, y más por dinero. Tú eres una persona capaz, tú eres una persona inteligente, fuerte. ¿Por qué no haces un cambio para que no estés llenándote de bilis, de mala energía? Busca oportunidades. El que no arriesga, no gana, Leo. Tienes que buscar oportunidades. Dice, una situación difícil conoce su desenlace, cariño. Muy pronto, posiblemente muchos de vosotros están esperando una respuesta, o quizás, cariño, que se concrete algo, la cual te está poniendo muy nervioso, muy nerviosa, tanto a ti como también a tu familia. Esto simplemente se concreta ya. Vamos a ver, Leo, ¿qué más me dicen? ¿Vale, corazón? A ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del As de Copas. Tenlo por seguro, mi querido Leo, que el día que tú sueltes esa energía que no te deja avanzar, Papá Dios te dará lo que es una oportunidad. Porque esta carta es una carta de oportunidad, pero eres tú quien tiene que tomar la decisión, no Dios. La carta del Caballero de Oros. Algunos de ustedes, mi querido Leo, posiblemente tú te aferras a una persona que en su momento te quiso, o una persona que te hace feliz, una persona que a lo mejor te hace sonreír, porque es como que tú me dijeras, Richard, no vayas a pensar que no lo he intentado. Yo he intentado volver a rehacer mi vida, pero he salido lastimada, he salido lastimado. Por eso mejor, como dice en esa frase, más vale diablo conocido que a conocer. Pero es que entonces, mi querido Leo, prácticamente te vas a quedar en nada, porque la persona que tú ya conoces, que te hace feliz, por lo que yo veo en las cartas, esa persona tampoco te da algo real, algo formal, Leo. Entonces te estás conformando con migajas o simplemente te estás conformando con tu zona de confort. A veces nos desesperamos porque, Richard, no me gusta estar solo, no me gusta estar sola, pero recuerda que cuando uno se está recuperando de una ruptura, Leo, prácticamente tú estás vulnerable y lo único que vas a traer son personas que en ese momento se van a aprovechar de ustedes. Porque el ser humano son como los perros, detectan también la debilidad, el miedo. Por eso es muy importante que cuando ustedes tienen lo que es una ruptura, déanse un tiempo, cariño, una temporada para sanar, para reflexionar, para meditar. Yo siento que tú me dices, Richard, yo lo he intentado, pero salgo herida, salgo herido. ¿Ves? Acá hay un personaje que tiene como un cuervo en su mano. Vos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos y tenemos lo que es la carta de la Torre. Todavía, a pesar que hay una persona que te ha herido, muchos de vosotros posiblemente están todavía saliendo de una ruptura o de repente tratando de resolver lo que es un conflicto con tu pareja, sea hombre o sea mujer. Esta persona es como que todavía te atormenta, de una forma directa o indirecta. Cuando digo de una forma directa, que vosotros coinciden. De una forma indirecta, cariño, a lo mejor de repente tienen que mover trámites, documentos, o esta persona, cariño, no acepta vender algo o el compromiso con la familia. Todavía te está atormentando. La carta de la Torre sale lo que es al costado, la transformación. Esta persona inclusive piensa que posiblemente tú también has sido culpable para que se comporte de esta manera con ustedes. Alguno de ellos o de ellas simplemente te ha causado lo que es un gran dolor. Y siento que tú no estás dispuesto a perdonar, pero ya no lo hagas por ellos, hazlo por ti. Sinceramente, yo lo que veo en esta lectura, Leo, te están diciendo constantemente que tienes que hacer un cambio en tu vida. Que muchos de vosotros están cargando resentimiento, tristeza, dolor. Y no te culpo ni te juzgo, te han hecho daño, te han hecho mucho daño, por eso que tú estás lo que es a la defensiva. Pero no puedes vivir siempre con ese recuerdo o ese resentimiento, tienes que empezar a hacer algo nuevo. O tienes que salir de ese lugar, de ese sitio, que lo único que te da son resentimientos y malos momentos, Leo. Pero tampoco esto implica que tú vuelvas con el pasado que no te ofrece nada.
Eso te está explicando las cartas. Porque la torre representa cambio. Representa lo que es una renovación. Representa empezar otra vez desde cero. Eso representa la torre, Leo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa y la carta también, cariño, de la rueda, con la carta del 2 de espadas, corazón. Siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes en algún momento de repente han pensado tomar una decisión de hacer un cambio. En algún momento tú has pensado, mi querido Leo, como dices, ¿qué hago aquí? Si a lo mejor de repente me voy a otro país, si a lo mejor de repente me cambio de ciudad, ¿qué hago aquí? ¿Alguna vez te lo planteas? ¿Alguna vez meditas donde nadie me conozca? Donde nadie se esté hablando de mi pasado, donde nadie me critique. Pero tenemos la sacerdotisa, cariño. A lo mejor tú te quedas en el lugar donde estás, quizás por tu familia, o de repente porque tú tienes un puesto de trabajo muy importante también. Y esto pues es lo que te bloquea, ¿no? Son decisiones muy importantes que tienes que tomar. Pero alguna vez te lo planteas. Me gustaría, Richard, volver a empezar otra vez desde cero, donde nadie me conozca, donde nadie me juzgue. Vamos acá más cartitas. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas y la carta del 6 de copas, pero te da tristeza, te da mucha tristeza dejar tu zona de confort, dejar tu casa, dejar tus hijos, tu familia, porque esta es una carta del 3 de espada de tristeza, de dolor, y al costado, si te das cuenta, hay una criatura que está mirando la casa y representa lo que es la carta del 6 de copas. Entonces, es como que en estos momentos tú necesitas darte un tiempo para decidir lo que realmente quieres en tu vida. Pensar de una forma, como se dice, cabeza fría. No simplemente por el impulso, no porque a lo mejor de repente estás resentido, herido, herida, no. Muchas veces yo soy de las personas que aconsejo, no puedes huir de tus problemas. Tienes que dar cara a tus problemas, Leo. No huir de tus problemas. Si tú de repente, como dicen las cartas, muchas veces tú quieres empezar desde cero, donde nadie te conozca. ¿Y qué va a pasar cuando tú llegues a ese lugar donde nadie te conozca y tengas otra vez un problema? ¿Te vas a mudar otra vez? Entonces no puedes estar saltando de país, de ciudad, de trabajo. Tienes que dar cara a los problemas, a la situación. Tienes que enfrentar esto, Leo. Ese es el consejo que te están dando. Si a lo mejor de repente ustedes en algún momento quieren desaparecer. Siento, mi querido Leo, que para muchos de ustedes, a pesar que te han herido, para ti, como se dice, tu motor y motivo es tu familia, es tus hijos, tu entorno, cariño. A pesar que eres Leo, una persona muy dominante, una persona con carácter, siento que tú encuentras tu zona de confort o tu paz en tu casa, con los tuyos, Leo. A pesar que te vuelvo a decir que muchos de ustedes muestran lo que es una cara o una energía de dureza, de que no te afecta nada, de que tú tienes el control, pero tú en tu casa te sientes bien. Entonces, Leo, no te comas la cabeza, no pienses tanto, debería alargarme, debería empezar desde cero, debería olvidarme de todos. No, yo te recomiendo que des cara a la mala situación, porque siento que en el lugar donde tú estás también puedes ser feliz, pero tienes que tomar decisiones, cariño. No puedes seguir aguantando una situación que en el fondo de tu corazón te dice que está mal o que no te va a llevar a nada. En el fondo de tu corazón. Porque a veces, mi querido Leo, cuando nos gusta una persona, pues nos volvemos como Shakira, ciega, sorda y muda, cariño, cuando nos gusta una persona. Y muchas veces, pues, aunque esta persona presente defectos, no vemos los defectos. Siempre estamos tratando de justificar sus defectos, Leo. Siempre. ¿Por qué? Por amor, por costumbre, porque te gusta. Pero llega un momento en nuestras vidas en la cual nos damos cuenta. Y es ahí cuando tú tienes que tomar tu decisión. Es como que las cartas, los ángeles te dicen, Leo, tú ya sabes dónde está el problema. Y tú puedes resolver esto. Y tú puedes llegar lejos. Solo es cuestión de que tú empieces a atar cabos, de que tú empieces a tomar decisiones y que te liberes de aquello que no te aporta nada. Eso te están diciendo las energías. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor.
Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Leo. Dice, dea una oportunidad a su relación. Dedique tiempo a su pareja. Vale, cariño. Esta carta me está diciendo que quizás hay un grupo de ustedes que están teniendo problemas con su pareja. No porque no exista amor, porque aquí hay dos cartas que se quieren, dos seres, que se quieren. Siento que esto puede ser quizás por el tiempo. A lo mejor pones más tiempo lo que es en tu trabajo, en tus cosas, en tus proyectos, y tu pareja necesita más de ustedes. Más. O de repente ellos, cariño, no coinciden con ustedes constantemente. Es importante que tú hables con ellos o es importante que tú hagas cambio, cariño. Si tú de repente en estos momentos sientes que el amor, la relación se ha enfriado, tienes que buscar formas de volver a reactivar otra vez este sentimiento, cariño. No te encierres en tu mundo. Sé que tú eres una persona muy territorial. Eres una persona, cariño, que te gusta tener lo que es el control. Pero a veces por amor tenemos que ceder un poquito. Si esta persona vale la pena. Si tú me dices, Richard, no vale la pena, ¿vale? Pues entonces simplemente a otra cosa mariposa. Pero los ángeles del amor, me están diciendo que a lo mejor muchos de ustedes están actuando de una forma precipitada para aquellos que están en pareja. A lo mejor una simple discusión lo llevan, como se dice, a un calvario. O simplemente lo hace la cruz, mi querido Leo. Tienes que ceder un poco, Leo. Tú no eres perfecta, tú no eres perfecto, ni ellos tampoco. Si quieres salvar la relación, si tú simplemente, cariño, ya no quieres salvar esta relación, pues entonces este es un pretexto para que esta historia se acabe entre vosotros dos. Vamos a ver qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir? Me sale lo que es la carta del 2 de bastos. Hay una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario o Aries. Tiene lo que es los rasgos, ojitos un poco chinitos, cabello corto, negro castaño, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Mira, en esta carta, Leo, o hay una distancia entre ustedes muy grande, que puede ser de país o de continente, o esta persona, cariño, está atrapado o atrapada en su casa, la familia. Esta persona te piensa, pero si te das cuenta, esta persona en este momento no tiene oportunidad de poder acercarse a ustedes. Al contrario, mira, está como sentado. Parece como que se siente cansado, se siente débil, está encerrado o encerrada en ese lugar. Tenemos lo que es la carta de Rey de Oros. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona puede ser más alto o alta que ustedes, delgado o delgada. Piel blanca, tiene canas, cabello largo, alguno de ellos, o corto, inclusive barba. Una persona muy intelectual o una persona que a lo mejor tiene lo que es un cargo más alto que ustedes o económicamente está muy bien. No supera los 50 años, pero tú solamente toma lo que es tuyo, a lo mejor tiene más. Esta persona se siente muy bien contigo, hay mucha química entre vosotros dos, pero siento que muchas personas de tu entorno, o su familia, o la familia de ellos, o sus amistades, cariño, como que no están de acuerdo con la relación entre ustedes. ¿Por qué? Porque a pesar que este personaje sonríe, aquí hay un lobo, como que está a la defensiva, como que no le convence el amor, la relación entre ustedes. Tenemos lo que es la carta de el ermitaño. Hay una persona en la distancia, posiblemente le separa lo que es continentes o de repente fronteras en otro país. Puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona de piel blanca, cabello largo, negro, castaño o rubio. Esta persona siempre piensa en ti, siempre. A pesar que entre ustedes no hay contacto, comunicación cero, siempre. Puede ser que últimamente tú estás soñando con ellos o con ellas y te sorprendes por qué. ¿Por qué? Porque te piensa. Su trabajo puede estar relacionado con la construcción, con el mantenimiento o la limpieza también. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa.
Últimamente estás sintiendo una conexión muy fuerte, especialmente con los padres o madres. Y también quizás de repente con tus seres de luz, personas que ya no están lo que es en esta tierra. Muchos de vosotros también, mi querido Leo, veo que vas a hacer un cambio, ¿vale? Especialmente lo que es en el aspecto físico. Muchos de vosotros, mi querido Leo, siento que hay una vocecita interna que te está hablando para que des ese gran salto en ese proyecto o en ese sueño. Muchos de ustedes han nacido para ser jefes o jefas de un negocio, de una empresa, mas no para no trabajar con alguien. Es como que tú tienes que ser dueño y dueña de tus proyectos, de tu fortuna. Hay una persona, mi querido Leo, que a lo mejor su mundo está relacionado con la belleza, con la ropa, a lo mejor modelaje, el arte, inclusive la actuación, una persona famosa. Vosotros han coincidido, esta persona te observa, esta persona te piensa, Leo. La carta del 9 de espadas. Hay una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario o cualquier otro signo. O tú de repente estás soñando con él o con ella o te preocupa un sueño. Te preocupa un sueño. Es una pesadilla prácticamente. Te has levantado o te estás levantando plan de 3 o 4 de la mañana. Muy nervioso, muy nerviosa por los sueños que tú estás teniendo. Parece como que hay algo poderoso que te quiere advertir de algo o te quiere proteger, mi querido Leo, ¿vale? Siento que esta situación a veces te pone nervioso, nerviosa y muchas veces te echas a llorar. El Espíritu Santo está contigo, paciencia. Te recomiendo que hagas oraciones, cariño, porque parece que la energía del mal quiere acosarte o simplemente quiere ponerte nervioso, nerviosa, pero siento que hay algo espiritual. Puede ser también tus ancestros, Leo, que te quieren advertir de algo. Bendiciones, corazón. ¿Sabes qué siento, Leo? Siento que tienes que tomar al toro por los cuernos. Ya no puedes continuar arrastrando el pasado. Tienes que empezar a cerrar ciclos. Tienes que apostar por algo nuevo. Deja a un lado lo que es el resentimiento o el recuerdo de alguien que no te aporta nada bueno a lo que es en tu vida. Recuerda, cariño, que tú puedes llegar lejos, pero ¿sabes por qué las cosas se te complican? ¿Sabes por qué de repente no te funciona el trabajo? ¿O siempre te vienen problemas o las relaciones no te funcionan? Porque muchos de ustedes están arrastrando karma. No vaya a ser que a lo mejor estás con una persona que tiene un compromiso, cariño, o tú tienes un compromiso y estás saliendo con alguien y estás arrastrando karma, o simplemente estás lidiando con una persona que lo único que te va a dar es placer, mas no una estabilidad emocional. Por eso que te están pidiendo que tendrías que cerrar ciclos y soltar aquello que no te aporta nada. Bendiciones, cariño. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Leo.